Bueno, queremos saber todo lo que hacen desde Vencer, por eso ya estamos con José Escobar. Hola José, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, José, por favor contame, ¿qué es lo que hacen desde Vencer? ¿Qué es lo que se ofrece? Sí, la Fundación Vencer trabaja principalmente en defensa de los derechos de las personas que viven con VIH en Paraguay. Ya tiene bastantes años de trabajo y lo que hace es básicamente trabajar con las personas que ya viven con VIH, pero también hacemos un fuerte trabajo de prevención, de prevenir el VIH. Y ahí trabajamos con diversas poblaciones y utilizamos diversas formas, herramientas y metodologías para brindar información para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual también. Bueno, sé que la PrEP no es la única herramienta que ustedes justamente llevan adelante, entonces igualmente queremos enfocarnos un poquitito en cuál es la participación de Vencer en este proceso para lograr que la gente tenga mayor información y romper también de paso con ese tabú, ese miedo que uno tiene para ir y consultar al menos. Sí, la PrEP viene un poco a visibilizar un poco también ese miedo a lo nuevo, a la nueva estrategia que se implementa en el país también, que es una pastilla preventiva del VIH, que cuesta un poco creer, siendo que venimos de años en la historia de que el VIH provoca SIDA y termina ahí con la muerte, ¿verdad? Entonces, prevenir con una pastilla cuesta un poco instalar eso. ¿Será real? Se pregunta la gente, real, ¿verdad? ¿Será cierto que eso puede ser posible? Entonces, hubo un miedo al comienzo y era trabajar contra ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido, y ahí implicaba mucha información, facilitarle a la gente información veraz, científica, comprobable, de que la PrEP realmente funciona si se utiliza correctamente. En la historia del VIH, del SIDA, venimos con muchos avances médicos, científicos en cuanto a los antirretrovirales, que son los componentes de la PrEP, que son las drogas antirretrovirales, que fueron cambiando también y se logró en un momento de que una persona que vive con VIH y con el tratamiento no pueda transmitir el virus, controla la replicación del virus y así también evita que se produzca una transmisión. Eso se llamaba o se llama indetectable intransmisible. Sí. Y luego el avance continúa porque en VIH todo es como avanza todo muy rápido también en cuanto a los avances médicos. Y viene la PrEP como una estrategia de prevención también, que es una pastilla para prevenir el VIH, y es algo nuevo, ¿verdad? Para la gente muchas veces, por más de que en el mundo ya viene hablándose de PrEP, instalándose también como una estrategia de prevención, en Paraguay llegó un poco tarde. Desde el 2021 se empieza a implementar la PrEP y era dirigido a una población también muy específica. Entonces, claro, hoy con la campaña Cuidarse es Placer, entonces instalar para la población en general también tiene su desafío, ¿verdad? De hablar de ciertos temas que capaz no es muy común hablar en la sociedad, en la prensa, desde el ámbito médico también. Entonces es también luchar un poco contra ese tabú, ese estigma que está instalado para poder sacarle provecho a esta nueva estrategia que por suerte hoy tenemos disponible en el país como en otros países del mundo. Decías eso del miedo a lo desconocido, esa incredulidad que nos nace de manera genuina. ¿Cómo Vencer le guía a esa persona? Y también acá hay un punto importante, lo que decías en parte, la gente tiene miedo de hablar, y esto implica acercarte a un profesional de la salud y dialogar un poco para que te pueda orientar en este proceso. Tal cual, así mismo es. Nos cuesta mucho hablar, inclusive entre nosotros mismos, nos cuesta mucho hablar de temas que tengan que ver con la sexualidad, con el cuidado, con el placer mucho más. Entonces, es buscar las estrategias. Para nosotros desde la Fundación Vencer siempre defendemos una estrategia que es la consejería. La consejería a la hora de hacerte el test principalmente. Esa consejería donde vas y le tenés enfrente a una persona con quien puedas hablar libremente, teniendo todos los cuidados también de lo que tenga que ver con la confidencialidad. Claro. Eso genera una suerte de confianza con la persona. Seguro seguro, y aprovechás como
prestador de ese servicio, como consejero, de hablar con la persona de ciertos temas que no lo hablaría con su médico inclusive, ¿verdad? Porque le ves al médico también como alguien como muy autoritario, que no va a poder conversar contigo libremente. O comprenderte. Tenés miedo de que te juzgue. Sin el prejuicio, justamente. Sí. Entonces, en la consejería, nosotros desde la Fundación principalmente aprovechamos para abordar estos temas, ¿verdad? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su práctica sexual? ¿Qué está necesitando para poder reforzar eso? Que principalmente también las personas van a hacerse el test para ver qué resultado tuvo alguna situación de riesgo que previamente tuvo, ¿verdad? O está teniendo hace días nomás y está queriendo ver qué pasó, ¿verdad? Entonces, aprovechar esa situación es muy clave, por eso la consejería es clave en este proceso para ofrecer también ahí la PrEP, porque capaz esa persona va a hacerse su prueba y no sabe que existe la PrEP. Y puede prevenir reforzando justamente sus prácticas sexuales, ¿verdad? Y ahí la consejería es clave para nosotros, ¿verdad? Una consejería cuidada, empática, que pueda brindar esa información y orientación a la persona y la persona pueda decidir sus pautas preventivas también, ¿verdad? Y cómo también eso lo administra con su pareja o sus parejas sexuales, ¿verdad? Es clave que la persona tenga esa información y uno de los espacios para aprovechar, brindar esa información para nosotros de la Fundación es esa consejería, que la persona, si va a un servicio de salud y encuentra una persona con quien hablar de forma cuidada, segura y confidencial, o acercarse a una organización como la nuestra o otras organizaciones también que están dentro de la campaña que brindan este servicio de consejería para testeo, en donde se aprovecha dependiendo del resultado. Si es un resultado negativo, el test se aprovecha mucho más para que refuerce sus formas de prevención y ahí entra la PrEP. Si sale un reactivo o un positivo a VIH, bueno, brindarle todas las herramientas, las informaciones de cómo iniciar el tratamiento, vincular al servicio de salud y acompañarle a esa persona para que haga bien el tratamiento. Así nosotros empezamos a trabajar justamente en la prevención, en cuidar a la persona en ese proceso de tratamiento para que esa persona llegue a estar indetectable y no pueda transmitir el virus. Son dos formas de prevención ahí. Las personas que viven con VIH también pueden prevenir cuidándose y estando indetectables, claro. Y las personas negativas pueden también tomar medidas sí. Y ahí es tomar la PrEP, combinarlas con el preservativo, refuerza mucho más la prevención, entonces se cumple con este objetivo que queremos todos, que es eliminar la transmisión del VIH. Qué importante, José, lo que hacen desde Vencer, porque es clave esto que contás, la consejería, por sobre todo en un país donde la educación sexual todavía es un asunto pendiente. Entonces, me imagino que no solamente es abordar lo que ya nos contabas, sino incluso instruirle a la persona que se acerca a ustedes. Exactamente, y ahí es tener muy en cuenta la diversidad de personas que acude a nosotros, que acude al servicio de salud, y ahí encontramos otra vez el miedo. La barrera principal para que la persona se acerque al servicio de salud principalmente es el miedo a cómo va a ser tratado esa persona. Sí. Si es de la diversidad sexual, de una identidad de género diferente a la normativa, que se espera que el servicio, o está preparado el servicio para atender. Ahí implica también que el servicio de salud tiene que estar preparado para recibir a todo tipo de personas con esta diversidad de situaciones que se pueden presentar también, y respetando todas las prácticas de las personas también, ¿verdad? Claro. Implica también una formación, una capacitación en cuanto al trato y la sensibilización principalmente, ¿verdad? Para que ese trato se dé en los servicios de salud. Por eso ahí entramos nosotros, para hacer de nexo, porque muchas veces las personas confían más en las organizaciones que trabajan con sus poblaciones. Si es una organización de personas trans, una persona trans se va a acercar mucho más fácil a una organización donde están sus pares. Por supuesto. Nosotros siempre fuimos muy abiertos a trabajar con todas las poblaciones, por eso también se acercan a nosotros de la población cual fuera. Entonces nosotros hacemos de nexo
para con el servicio de salud, de acompañarle a esa persona, es como la puerta de entrada a la organización para vincularle al servicio de salud y se genera esa confianza, esa cercanía con el servicio que capaz no se dé directamente con el servicio, sino hacemos ese nexo para que eso funcione. Y ahí es el trabajo articulado con el servicio de salud para que estén adecuados y preparados para recibir a esas personas que principalmente están confiando en nuestra organización para garantizarles justamente que el trato que va a recibir va a ser cuidado. Y ahí esa es como nuestra función un poco como organización, el de estar velando un poco para que sus derechos no sean vulnerados en esos espacios principalmente. Por los datos que tenemos también, ¿verdad? Que hay muchos datos en donde nos revelan que eso ocurre y está evidenciado esto, ¿verdad? Entonces, hay como dos cosas también que ir trabajando ahí. El trato que recibimos las personas en los servicios de salud, sean públicos, privados, acá o mixto, el trato es como la barrera que muchas veces principal encontramos para que la persona esté en tratamiento, esté en prevención y esté ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos por ese miedo al trato que recibió o podría recibir en un servicio de salud. José, me encanta lo que hacen desde Vencer. Ahora, lo más importante, ¿cómo yo llego a ustedes? Sí, pueden buscarnos principalmente en las redes sociales, que ahora es todo virtual, ¿verdad? Entonces ustedes buscan Fundación Vencer y nos van a encontrar en Instagram, en Facebook. Todas las redes. Y tenemos también una línea de consejería, de información, que es el servicio de SOS Positivo, que anteriormente teníamos una línea gratuita inclusive, pero está muy difícil sostener los servicios, entonces quedamos con lo virtual también, que es un WhatsApp que está siempre disponible también. Ustedes entran al chatbot de la campaña, Cuidarse es placer, Cuidarse con PrEP. Entonces ahí hay una forma de que te linkeen también con nuestra organización, o directamente buscarnos en las redes sociales, que estamos también arrobados en los posteos de la campaña también. Entonces es fácil de encontrarnos, ¿verdad? Y estamos en Asunción. Nuestro local está en Asunción, pero trabajamos a nivel país. Tenemos compañeros que son referentes, que trabajan también con nosotros, que están en Ciudad del Este, en todo Alto Paraná, en Itapúa, Encarnación principalmente, Pedro Juan Caballero, que es Amambay, y también en Misiones, Concepción también, y Caguazú. Son las grandes ciudades, grandes departamentos también, en donde también hay muchos casos, ¿verdad? Por ser zonas fronterizas, muchas de ellas, ¿verdad? Sí. Y ahí los compañeros trabajan con su gente, con su población también, para que la persona tenga un referente local que le pueda brindar este asesoramiento, esta consejería, realizarle el test rápido también. Y pueda vincularle a iniciar PrEP o tratamiento. En este caso la PrEP puede hacerlo de forma inclusive virtual. ¡Amo! Sí, ¿cómo es eso? Virtual, a través de la teleconsulta. Si la persona... Es también una barrera grande esto de que los servicios de salud están en ciertos horarios disponibles por la mañana, pero ¿qué pasa? El chico trabaja toda la mañana, y ir a perder toda una mañana para ser atendido y después volver, un montón de idas y vueltas capaz que encuentre ahí, y eso implica costo, pasajes, tiempo principalmente. Entonces la alternativa es consulta virtual. Virtual, teleconsulta. Los compañeros o las compañeras que están abordando en los departamentos, acá en Asunción también, él contacta con las personas, puede acercarse a la fundación, le realizamos la prueba o coordinan y le realiza la prueba, el test rápido, le brinda toda la información y le genera una teleconsulta, una consulta con una de las 3 médicas que están en el servicio del Pronacida, brindando esta atención virtual. Desde la fundación le hacemos el contacto con la doctora le escribe, coordinando un horario que le quede mejor a la persona, y hacen la teleconsulta, una consulta donde pueda inclusive abordar todos sus miedos. La doctora va a evaluar sus riesgos para brindarle toda la información que requiera para reforzar su prevención. Y cierra la consulta, la doctora genera una receta, va a logística del Pronacida, y de ahí sale un delivery que le lleva su PrEP,
a su domicilio, inclusive si es Asunción Central, o vía encomienda a su localidad y pasa a buscar de alguna de las agencias donde llegue el delivery, ¿verdad? Esa facilidad hoy se tiene porque pasa muchísimo, tanto con personas que viven con VIH como las que ahora están entrando en PrEP, que no quieren ir al servicio de salud, que es lo que queremos justamente, derribar esa barrera. Entonces, se brinda esta opción de, sin ir a un servicio de salud para hacer la consulta e iniciar la PrEP, a través de nuestros vinculadores, consejeros, testeadores, que pueden hacer ese nexo y la persona inicia. En el proceso de seguimiento seguimos acompañándole, porque en 2 meses o en 1 mes tiene que volver a consultar, tiene que volver a hacerse el test, y es el mismo procedimiento. La doctora también le va a dar unas órdenes de análisis de rutina que tiene que hacerse cada tanto, y le orientamos dónde hacerse, en qué horario, dónde, toda esa información que requiere el usuario. Entonces, a la hora de su próxima consulta ya tiene sus resultados y le muestra a la doctora, y pueden también trabajar en cuanto a esos resultados. Si se detectase, supongamos, alguna infección que él ni sabía que tenía, entonces, ¿qué pasa? Que puede ya también aprovechar para tratar. Inclusive es mucho más preventivo en todos los sentidos que una persona esté en PrEP hoy en día, porque con los análisis de rutina va a poder detectar algunas infecciones que capaz no lo haría si es que no lo estuviese en PrEP y no tuviese esa necesidad de hacer la consulta o testearse constantemente o periódicamente, ¿verdad? Eso anteriormente pasaba con las personas que viven con VIH, porque las personas con VIH están en constante tratamiento, o sea, seguimiento médico, en donde tienen que presentar análisis de rutina anualmente. Entonces era mucho más preventivo para la persona estar siempre en conocimiento de cómo está su situación de salud, y si ocurre algo, entonces ya puede tratarlo lo antes posible, sin necesidad de que llegue a empeorar eso. Desde una mirada muy preventiva, ojalá que eso se pueda dar con todas las poblaciones también, ¿verdad? Viva o no con VIH, o esté o no en PrEP, ¿verdad? De que tenga como rutina ir a un servicio de salud y pueda ver cómo está, y si pasa algo, entonces pueda tratar o pueda reforzar la prevención de alguna situación. Si no tiene vacunas, la doctora le va a recomendar aplicarse vacunas, por ejemplo, como la vacuna contra la hepatitis B, que está ahí disponible para que vayamos y nos apliquemos nomás, ¿verdad? Bueno, y todo esto que hacen desde Vencer, ¿tiene algún costo o me van informando ahí a medida que estoy en el proceso? No, es todo de forma gratuita. Impactante. Todos los servicios que brindamos es de forma gratuita, y los compañeros que acompañan todos los servicios también están formados, capacitados por el PRONACIDA e el Instituto Nacional de Salud para brindar estos servicios. Y la PrEP también hoy está disponible de forma gratuita. Y ahí es también brindar esta información de que, así como existe la teleconsulta para hacerlo todo virtual, también está la opción presencial. Claro. Hay personas que quieren ir al servicio y pueden ir al servicio, entonces pueden ir en los horarios que están disponibles, consultan con la doctora, hace el proceso de sacar el turno, dependiendo del horario, consulta, sale, va a farmacia, retira su PrEP y ya vuelve a su casa, ¿verdad? Es muy importante también que se tenga en cuenta que están disponibles también los preservativos y los lubricantes que pueda también solicitar en los servicios de salud para que pueda combinar con su PrEP, porque la PrEP solamente previene VIH, entonces hay que combinarla con el preservativo para prevenir las otras infecciones, y el lubricante, que es un método también de prevención que incluye el paquete también, es muy importante también que la persona empiece a utilizarlo, ¿verdad? Y también en teleconsulta lo mismo, ¿verdad? Nosotros le brindamos también los preservativos, lubricantes, para que pueda combinar con su uso de PrEP. O sea, no hay excusas. Es animarse, agarrar el celular, escanear este QR que está saliendo en este video ahora, y de esta forma llegan a ustedes para tener toda la información, chatear, hacer las consultas, porque es también perder ese miedo que lastimosamente tenemos por una cuestión ya cultural. José, ¿algún mensaje que le quieras dejar a toda la gente que está full siguiendo esta campaña?
Sí, que busque información, que contacte que busquen fuentes oficiales, que contacte con nosotros, con alguna organización que trabaje en la temática, o que se acerque al servicio de salud, que empiece también a confiar, a hablar de estos temas. Acá lo importante es aprovechar lo que hoy tenemos disponible, que es una nueva estrategia de prevención que anteriormente no teníamos. Hoy lo tenemos y es aprovechar esto que tenemos, ¿verdad? Si tenemos preservativos disponibles en los servicios de salud, usemos está ahí para usarse, que no dejemos que se venzan como algunas veces suele pasar. Hay preservativos masculinos, hay preservativos femeninos inclusive que se pueden obtener de forma gratuita, ¿verdad? Y así también la PrEP, que hoy está de forma gratuita. Bueno, si yo estoy teniendo situaciones de riesgo o sé de alguien que está teniendo situaciones de riesgo, entonces informarles sobre esta nueva estrategia que está disponible para la prevención, ¿verdad? Y es probar e informarse bien. Hay muchos miedos a los efectos secundarios. Las pastillas son muy amigables con el organismo, que es lo que nos garantiza un poco los nuevos avances que hay, ¿verdad? Que las pastillas sean mucho más amigables con el organismo. Igual, de todas formas, si una persona va a estar en seguimiento, entonces va a detectar si hay algo que está pasando con su organismo en este proceso de tomas, ¿verdad? Como por ejemplo, nos cuesta mucho tomar agua. Y con la PrEP te va a recomendar tomar mucha más agua porque vas a estar tomando un medicamento, ¿verdad? Que también puede ser diario o también cercano a tus relaciones sexuales. Claro, por supuesto. Hay formas de toma que el médico te va a informar también. Y el mensaje es eso, animarse a probar esta nueva estrategia de prevención que es muy efectivo y la ciencia lo demuestra justamente, hay muchas evidencias de esto, entonces aprovechar que lo tenemos disponible de forma gratuita y hoy con estas facilidades de inclusive que todo sea a través de teleconsulta o también está disponible lo presencial, no hay excusas para cuidarse y cuidarse con PrEP y principalmente por el placer, ¿verdad? De hacerlo. Disfrutar tranquilo. Disfrutar, que es algo que es un derecho, ¿verdad? Y la gente sí va a estar pensando voy a tener relaciones sexuales, pero con miedo a, entonces ese ya. O el miedo post, ¿verdad? Claro, también. Entonces con la PrEP tranqui, entonces es mucho más placentero nuestros relacionamientos también, ¿verdad? Y es entender que el cuidado está relacionado al placer, que cuidarse es con PrEP y es cuidarse uno mismo, cuidarle al otro. Al final es una muestra de amor, nos cuidamos entre todos con esto, ¿verdad? Exactamente, es así y es un derecho, ¿verdad? Que hoy lo estemos también como disfrutando, ¿verdad? Pero sin perder de vista de que todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales y reproductivos también es eso, ¿verdad? Son derechos que no son privilegios para ciertas poblaciones, sino que... Está disponible para todos. Hoy está disponible para todos, ¿verdad? Para cuidarnos y disfrutar. Bueno, muchas gracias, José Escobar. Gracias a ustedes. Gracias a Vencer. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo.